Este es Conciencia Contable, el video podcast del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, un espacio de conversación y análisis sobre los temas de contabilidad, información financiera, sostenibilidad y aseguramiento de la información. Aquí encontrarás entrevistas con expertos, reflexiones sobre los marcos técnicos normativos y perspectivas sobre el futuro de la profesión contable. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos. Soy Jorge Patiño del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Hoy con el honor de poderles presentar el tercer capítulo de nuestro video podcast Conciencia Contable. En esta oportunidad con un invitado de lujo, se trata del consejero Jairo Cervera. Con él vamos a discutir en una charla amena todos los pormenores del proceso de convergencia en materia de normas de información financiera, básicamente cuáles son las normas que está trabajando IASB, cuáles son las que se están estudiando para incorporar al ordenamiento jurídico colombiano y también, por supuesto, cuál es el debido proceso que sigue el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para emitir las recomendaciones a los reguladores. Consejero Cervera, es un gusto tenerlo en el tercer capítulo de nuestro video podcast Conciencia Contable. Recientemente usted fue elegido por la Sala Plena del CTCP para ejercer la presidencia ad hoc del organismo de normalización técnica. ¿Nos puede explicar brevemente en qué consiste esta designación? Claro que sí, Jorge Andrés. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a participar en este espacio institucional. Lo primero que debemos decir es que efectivamente la figura de presidente ad hoc surge como consecuencia de la ausencia temporal o permanente del presidente que es designado por el presidente de la República de Colombia para que sea a su vez el vocero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Básicamente el 23 de enero del 2026 pues se culminó el periodo del presidente Jimmy J. Bolaño Tarrá. De acuerdo al artículo 11, numeral 18 de nuestro reglamento interno, decidimos adelantar una votación para designar a un consejero ad hoc. Esta figura, por supuesto, pues es la que permite mantener, darle continuidad a la dirección institucional y, por supuesto, al normal funcionamiento del organismo. Básicamente lo que se realizó en este caso pues fue una asamblea extraordinaria en la cual participamos los 3 consejeros vigentes y de esa manera pues conté con la suerte de ser elegido como presidente ad hoc. La idea entonces es ratificar, por supuesto, que esta es si se quiere, un nombramiento formal, pero es un nombramiento temporal, hasta que el presidente de la República, como ya lo comentaba, y de conformidad en lo previsto en la Ley 1314 del año 2009 y el Decreto 691 del 2010, pues simplemente determine quién va a ser el presidente a partir de ese momento. Perfecto, consejero Cervera, y pues extendiéndole una felicitación por esa elección. Quiero entrar en materia. El 2026 parece ser un año clave desde la gestión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública dentro del proceso de convergencia. ¿Nos puede contar qué contiene el programa de trabajo del primer semestre respecto de este ítem? Bueno, pues te cuento que nuestros planes de trabajo son emitidos al cierre de cada semestre. Es un tema obligatorio, es un tema que está legalmente establecido. Pues básicamente lo que hicimos fue revisar justamente el proceso de convergencia, como queda establecido en el plan de trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es propender, porque todas las iniciativas que en este momento ha emitido IASB, el International Accounting Standard Board, en temas relacionados con NIF plenas, en NIF para las pymes, así como el IFAC y todos los consejos que están allí suscritos en temas de normas de aseguramiento de la información, pues obviamente tengan ese debido proceso y se incorporen dentro de nuestros marcos técnicos normativos. También estamos trabajando de una forma, si se quiere, incansable para poder llegar a una recomendación asociada con las normas relacionadas con la divulgación de información financiera en temas de sostenibilidad. Todos sabemos que a nivel internacional se creó un consejo alterno al de el IASB, que es el ISSB, y en consecuencia, pues en Colombia estamos trabajando para incorporar también tanto la NIF S1 como la NIF S2 dentro de nuestro marco técnico regulatorio. Perfecto, consejero Cervera. Vamos a entrar
en materia respecto de las normas de información financiera, ahora que me da usted la oportunidad, luego de conocer ese resumen del programa de trabajo del primer semestre. Hablemos de entonces esa convergencia. Desde las obligaciones normativas del CTCP, ¿cómo avanza este proceso? ¿Hay rezago frente a las normas y enmiendas emitidas por IASB? Bueno, Jorge, pues me encantaría ser portador de mejores noticias. Sin embargo, dentro del debido proceso y en la parte que le corresponde al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ya se han adelantado los trabajos correspondientes a las recomendaciones sobre las enmiendas emitidas por el IASB durante el año 2022 y durante el año 2023. Recordemos que estas recomendaciones están relacionadas con enmiendas sobre las NIF plenas. Una de ellas es la ausencia de convertibilidad, la otra son los acuerdos de financiación a proveedores, la reforma fiscal internacional con las reglas del segundo pilar, del modelo del segundo pilar, que no solamente afecta las normas plenas, sino también la NIF para las pymes, es decir, es aplicable en Colombia tanto para los grupos 1 como para el grupo 2. Y retomando las NIF plenas, pues tenemos lo que son pasivos no corrientes con condiciones pactadas y pasivos por arrendamiento en una venta con arrendamiento posterior. Desde el Consejo Técnico, por supuesto, pues nosotros entendemos las implicaciones de estas enmiendas, de las nuevas normas emitidas por el IASB y lastimosamente hasta finales del año 2025 pues sabemos que ya el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público habían adelantado la firma del decreto correspondiente. Sin embargo, no fue así con la Presidencia de la República. Entonces, hasta que pues no tengamos una formalización de la expedición de este acto administrativo, lastimosamente en Colombia todavía no podremos aplicar estas enmiendas. Gracias, Jairo. Ahora quiero entender un poco qué acciones adelantó el CTCP en 2025 y cuál es el estatus de esas recomendaciones de 2025. Bueno, Jorge, durante el año 2025, el IASB emitió 2 normas internacionales, 3 enmiendas y una mejora a las normas internacionales denominadas como mejoras volumen 11. Básicamente, las normas emitidas por el IASB fueron la NIF número 18, una nueva norma que trata sobre la presentación e información a revelar en los estados financieros y que va a reemplazar la NIC número 1. La recomendación, luego de realizar las correspondientes mesas de trabajo y los comités técnicos, implica que se debe realizar su aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del año 2028 con aplicación voluntaria, anticipada e integral desde el 1 de enero del año 2027. Voy a saltar muy rápidamente a las enmiendas, porque de las 3 enmiendas que comenté hace un momento, solamente se pudo realizar la recomendación de una de ellas, que tiene que ver con la clasificación y medición de instrumentos financieros. Estas son modificaciones a la NIF número 9 y NIF número 7, que van a ser de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del año 2027, pero se permitirá en este caso su aplicación voluntaria, anticipada e integral para todos aquellos quienes pues ya están listos para aplicarla. En cuanto a la otra norma internacional, que es la NIF número 19 y que trata sobre subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas, información a revelar, el Consejo Técnico determinó que en principio no debería recomendar su incorporación dentro del marco técnico colombiano y básicamente fundamentó esta decisión a partir de 3 situaciones particulares. La primera, que cuando IASB emite esta NIF número 19, lo hace con un carácter opcional. Es decir, que quienes la quieran aplicar lo harán y quienes no la quieran aplicar pues sencillamente se tendrán que seguir ciñendo a las revelaciones que establece todo el marco de las normas plenas. Segundo, en estas mesas que les comentaba, que básicamente se adelantaron con los supervisores en Colombia, existe una preocupación expresa relacionada con la disminución, una reducción significativa en las revelaciones que pues por supuesto para fines de control y el análisis de los estados financieros consolidados pudiese llegar a tener digamos bastante complejidad.
¿sí? Se reducen las revelaciones y consecuentemente la información eventualmente dejaría de ser útil para los usuarios finales. Y tercero, y pues como lo hemos venido observando incluso con la pregunta anterior, hay una necesidad previsible de realizar actualizaciones a esta NIF 19, toda vez que se van a ajustar las revelaciones en la medida en la cual haya una nueva norma o se genere una nueva enmienda. Y lastimosamente, pues hemos visto cómo en Colombia, por estos retos operativos que tenemos, seguramente no las vamos a poder incorporar como corresponde, ¿no? En los momentos que se esperaría. Entonces, pues eso pasa con la NIF número 19. Y ahora hay otras dos recomendaciones, o mejor, hay dos enmiendas más que implicarían una recomendación durante el primer trimestre del 2026. Una está relacionada con los contratos referidos a la electricidad dependiente de la naturaleza, que no se pudo recomendar en el año 2025 en razón a que la traducción oficial de esta norma solamente llegó hasta el primer trimestre del año 2025 y para ese momento pues no contábamos con los derechos de uso requeridos para adelantar el debido proceso. Y actualmente estamos viabilizando, si se quiere, la mejor manera de incorporar estas mejores anuales, volumen 11, de las NIF, porque definitivamente el IASB no hizo la traducción oficial al español en un documento separado. Sí incorporó estas mejoras dentro del estándar general. Por lo tanto, pues vamos a tener que hacer allí una revisión y unos ajustes para presentarlos ante el Instituto Nacional de Contadores Públicos y a su vez ellos ante el IASB para que sirva como insumo esta traducción que vamos a manejar de manera excepcional y que es necesaria para seguir adelantando el proceso de convergencia en Colombia. Gracias, consejero Jairo. Ahora tengo una pregunta que hacerle y es que genera mucha expectativa la tercera edición de la NIF para las pymes. Genera expectativa porque probablemente afecte un gran volumen de empresas en Colombia. ¿Qué se espera desde el Consejo Técnico para hacer esa recomendación a los reguladores para que se pueda incorporar al marco técnico normativo? Bueno, Jorge, esa pregunta me parece que es muy pertinente en este momento y esa palabra de expectativa se viene generando justamente desde el año pasado, cuando IASB en febrero del año 2025 emite la tercera versión de la NIF para las pymes. Cuando emite la tercera versión de la NIF para las pymes, pues básicamente la emite en el idioma original, que es el inglés. Sin embargo, y si bien es cierto, preguntamos directamente al IASB cuándo se iba a realizar la traducción oficial al español, que es el insumo con el cual nosotros trabajamos directamente, pues nos manifestaron inicialmente que dicha traducción iba a quedar en junio, posteriormente en agosto y finalmente la traducción al español llegó en septiembre, a finales de septiembre del año 2025. Ahora bien, si bien es cierto ya contábamos con la traducción al español, no pudimos dar inicio al debido proceso tomando en consideración que para ese momento, y así como lo explicaba hace un momento para algunas enmiendas, no teníamos los derechos de uso de la norma. En consecuencia, tuvimos que esperar la firma del contrato correspondiente para obtener esos derechos de uso y esto solamente llegó al cierre del año 2025. Así las cosas y dando inicio a este 2026, ya establecimos un cronograma de trabajo que comenzará justamente a partir de la semana entrante con una reactivación del Comité de NIF para las pymes, donde participarán preparadores de la información, firmas de auditoría, auditores en general y también vamos a tener la compañía de algunas entidades de control y vigilancia quienes pues nos ayudarán, por supuesto, a identificar la pertinencia de esta normatividad aplicada en el entorno local y posteriormente a ello, pues ahí sí adelantaremos todo el proceso de recomendación para las autoridades competentes. Nuestro mejor estimado, ¿cuál es? Nuestro mejor estimado es terminar todo este proceso a mediados de este año, de tal suerte que el decreto, esperemos que el decreto pueda ser emitido antes de finalizar el año 2026. Entendemos desde luego que a nivel internacional esta norma pues debería empezar a ser aplicada el 1 de enero del 2027. Pero por todas las dificultades que esto, como ya les comentaba, pudo acarrear,
pues vamos a considerar en principio, esto no va a quedar escrito sobre piedra, pero en principio, de que si tenemos el decreto durante el año 2026, pues perfectamente podríamos empezar a hacer la aplicación a partir del 1 de enero del año 2028. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación del Consejo Técnico? Si bien es cierto, todavía no tendría efectos esta tercera versión de la NIF para las pymes, sí es muy importante empezar a leerla, entenderla, adelantar, si se quiere, un diagnóstico respecto a lo que hoy día están aplicando las empresas y a partir de ahí hacer los ajustes a nivel de esos sistemas tecnológicos con los cuales se prepara la información financiera. Seguramente también vamos a tener algunas novedades en la presentación de los estados financieros con base en los requerimientos nuevos de esta tercera versión y pues indudablemente todos los temas de capacitación que al interior de las empresas se puedan adelantar. De parte del Consejo Técnico, por supuesto, pues también habrá un proceso de sensibilización, de socialización de esta norma con las generalidades para ayudar a entender cómo se adelantaría la convergencia correspondiente. Gracias, consejero, y que no puedo cerrar este gran espacio que hemos tenido con usted sin entender un poco qué es lo que viene desde lo internacional hacia lo nacional, hacia el estudio que hace el CTCP de estas normas. De acuerdo con el cronograma de IASB para 2026, es decir, mediano plazo, ¿qué viene? ¿Qué otras normas o enmiendas vienen en camino? Gracias. Bueno, Jorge, para ir concluyendo entonces, pues sí, ya empezaron a haber novedades de parte del IASB. Ya a estas alturas se han emitido algunas enmiendas que justamente se emiten en el año 2025. Una fue emitida en agosto del 2025 que tiene que ver con la NIF número 19. Y que como ya también lo comentaba, pues al no ser recomendada todavía en Colombia, pues evidentemente la vamos a dejar allí en stand-by, ¿no? Hasta que tengamos información desde el punto de vista internacional de cómo va evolucionando y si los resultados que espera el IASB con esta NIF número 19, pues seguramente pudiese ser también apto para Colombia. En noviembre del año 2025 se emitieron dos enmiendas más, una que me parece sumamente importante, que está relacionada justamente con las revelaciones sobre las incertidumbres en los estados financieros. Y en este caso la enmienda lo que comienza a hacer es esa conexión que tanto estamos esperando entre las normas de información financiera y las normas de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. De tal manera que allí se presentan algunos ejemplos de lo que en el futuro, con base en los análisis que van a adelantar las empresas, va a verse reflejado en los estados financieros de estos análisis, insisto, relacionados con la parte ambiental, de gobernanza y social. Ahora bien, también hay una enmienda más que tiene que ver con la transición, o mejor, conversión, sería una mejor palabra, de la moneda de presentación en economías hiperinflacionarias. Digamos que hay unas situaciones muy especiales que probablemente no se presenten en muchos países a nivel mundial, pero sí hay unos, por ejemplo Argentina, por ejemplo Venezuela y algunos países en la región de África que son o tienen una economía hiperinflacionaria y que consecuentemente pues deberían utilizar esta enmienda. Estas enmiendas serán evaluadas durante el año 2026 por el CTCP y dependiendo, por supuesto, de adelantar ese debido proceso, las estaríamos recomendando durante el cierre de este periodo. Recordemos rápidamente que necesitamos como insumo la traducción oficial al español. Todavía IASB no ha adelantado dicha traducción. Y segundo, la firma del contrato para que el Consejo Técnico pueda utilizar, ¿no? Estas normas y de esa manera pues adelantar también sus recomendaciones. Consejero Cervera, ha sido un gusto tenerlo con nosotros en el tercer capítulo del video podcast Conciencia Contable. Gracias por su tiempo, esperamos que el ejercicio de la presidencia de DOC sea fructífero y permita seguir con las actividades normales del CTCP, que este año todo ese proceso de convergencia se adelante de la mejor manera, contemos con el apoyo de los reguladores y del gobierno nacional y que el CTCP pueda seguir adelante con todos los proyectos que tiene dentro de su programa de trabajo. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Creo que es un espacio bien importante, es un espacio valioso en la medida en la cual vamos a seguir adelantando
todas aquellas acciones que el Consejo Técnico por competencia tiene que adelantar, y consecuentemente también queremos informarlas a la comunidad pues para que estén enterados de cómo va el proceso, e incluso también en un momento dado pues nos puedan ayudar a hacer cierto tipo de presión para que todos estos decretos puedan salir a la luz pública lo más rápido posible. Perfecto, gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden consultar el video podcast en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta en Spotify para que si quieren escucharlo mientras hacen alguna otra actividad también puedan hacerlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden visitar nuestra página web www.ctcp.gov.co y seguirnos en nuestras redes sociales.